Una cordial bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Es un placer tenerles nuevamente con nosotros en estas frecuencias virtuales en donde estamos estudiando juntos las porciones de la escritura del Pentateuco, de la ley, de la Torá del Señor por segundo año. Estamos tan contentos de estar haciéndolo a la luz del Evangelio. Este es nuestro segundo año. El año pasado hicimos una especie de introducción y hablábamos alguna parte muy pequeña. Hoy queremos profundizar en algunos temas que van dándose y en la medida que Dios lo vaya poniendo en el corazón. La porción que vamos a estudiar hoy se llama Vayetze, quiere decir y él salió, y se encuentra entre Génesis capítulo 28 versículo 10 hasta el capítulo 32 y versículo 3. Vamos a hacer una oración, como siempre, para que Dios pueda ser nuestra compañía y nuestro maestro en esta oportunidad. Buen Dios, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor. Rogamos de ti, Señor, que todos juntos podamos aprender en esta oportunidad este tema tan importante que tú tienes para nosotros el día de hoy, y que en medio de ello podamos hacer conexiones nuevas. Ayúdanos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te lo pedimos, Padre. Amén y amén. Muy bien, la semana pasada vimos los partos, los nacimientos. El tema se llamaba Toldot en hebreo. Sin embargo, no haremos un resumen de lo que se vio en la semana pasada, sino lo que ya vimos el año pasado en esta porción en donde Jacob parte de su tierra hacia la tierra de la casa de su madre, a la familia de la casa de su madre. Y en ese traslado él tiene un sueño. Vimos un poquito acerca de la escalera con los ángeles descendiendo y cómo el mundo empieza a tener un contacto entre lo incorruptible y lo físico. Y aterrizamos hace un año en cómo fue el mismo lugar en donde Abraham había ofrecido a su hijo, porque un día también Dios ofrecería su propio cuerpo, es decir, el hijo también. Y vamos a retomar la lectura a partir del versículo 18, capítulo 28, versículo 18. Bereshit es como se llama este libro en hebreo. Génesis le he puesto ahí entre paréntesis para que usted lo pueda ubicar. Pero también es muy bueno que vayamos aprendiendo los nombres hebreos, los nombres originales. Bereshit quiere decir en el Reshit y es una marca de todo lo que Dios, en función de lo visible de él, que es el Mesías, vino a hacer a la tierra. Y este libro es muy mesiánico, este libro, y cada vez nos gusta ver más ahí a nuestro Mesías, el Señor Jesús. Dice el versículo 18: Jacob se levantó muy de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera, la erigió por señal y derramó aceite sobre la misma, por encima. Versículo 19: a aquel lugar le puso el nombre de Beit-El, porque anteriormente el nombre de la ciudad había sido Luz. Y entonces, una vez terminando el sueño de Jacob, él hace una señal y llama a este lugar Beit-El, que quiere decir Beit, casa de Dios, siendo él, esas dos letras, como una de las referencias a Dios, a un atributo de Dios que tiene que ver especialmente con el poder de él, de Dios. Y luego sigue diciendo el versículo 28: entonces Jacob hizo un voto diciendo: si Dios estará conmigo. Más que una condición, es una afirmación. Sí, podríamos decir, Dios estará conmigo y me guardará en este camino en que voy y me dará alimento para comer y ropa para vestir, y volveré en paz a la casa de mi padre. Entonces el Señor, entonces fácilmente podríamos, yo lo dejé porque la traducción no tiene, pero podríamos omitirlo, no se encuentra. El Señor será mi Dios. Verso 22: y esta piedra
que puesto por señal será la casa de Dios, y todo lo que me dies, el diezmo te diezmaré. Dice en hebreo, diezmaré. Entonces, más que un voto, lo que encontramos en este momento, la palabra neder refleja un juramento. Él dijo, él estaba entendiendo a raíz del sueño de los mensajeros celestiales que subían y descendían. Él estaba conectando que Dios iba a estar con él, que él iba a llegar, pero que también iba a regresar. Y es que seguramente cuando él sale, había muchísima incertidumbre en él, pero este sueño, esta palabra de Dios sirve para afirmarle. Y entonces él dice, él va a estar conmigo, yo iré, él me guardará. Y cuando yo regrese, yo voy a entregarle mis diezmos, diezmaré, dice. Y esto tiene que ver entonces con lo que está ocurriendo, con lo que ha ocurrido en el momento histórico, especialmente recordando que el hecho de haber recibido la conexión, la habilitación de Jacob, lo que se conoce como la bendición, le daba a él entonces esta prerrogativa. Y él toma esto que viene aprendiendo, esta parte que no ha sido tan clara para él, él la toma y él dice, sí, ahora sí, esto va a ser así. Y aterriza en algo muy desconocido, que es la segunda vez que se lo narra en la Biblia, el diezmo. El diezmo que viene no solo en castellano, pero también en hebreo, viene de la palabra décimo, del 10. Y yo quiero hacer un recorrido en este tema porque se me hace muy importante hablar de lo que hemos encontrado y explicarlo a la luz de cómo se dio en el Evangelio. Y esto es muy importante también porque hay algunos que han circunscrito el diezmo a lo obsoleto. Se dice, mira, esto es de la ley y ya no hay que hacerlo. Y bueno, entonces si eso es así, pues podemos robar, podemos matar, porque también eso es de la ley. Y luego ya hay unas invenciones, no, es que la ley ceremonial no tenemos que hacerla, pero la ley ética sí hay que hacerlo. Y bueno, se forma todo un gran compendio que, como hemos demostrado nosotros en la Escritura, en el Evangelio, no existe un solo verso en donde se anule o se pueda sostener esta posición. Entonces, para mí es importante, pero también señalar que trascendió la Torá, es decir, que ya se sabía que ese mandamiento ya estaba legislado, y cuando se coloca en la Torá es por la importancia que lleva. Y vamos a hacer un recorrido por los primeros versículos de la Escritura que mencionan acerca del diezmo, y luego vamos a hacer una conexión con el Evangelio. Yo espero que usted pueda abrir su corazón para que Dios sea quien le hable en esta oportunidad. Vamos a leer el versículo 17. Dice, a su regreso, 14:17. Es la primera vez que sale el diezmo en la Biblia. Génesis, Bereshit 14:17. Dice, a su regreso, después de derrotar a Kedorlaomer y a los reyes que estaban con él, está hablando de Abraham, salió a su encuentro el rey de Sodoma en el valle de Sabe, es decir, el valle del rey. Y Malquisedec en hebreo, rey de Salem, sacó pan y vino. Él era sacerdote del Dios Altísimo. Y aunque mi tema es el diezmo, lo primero que tenemos que plantearnos acá es lo desconocido. ¿Quién es este Melquisedec o Malquisedec en hebreo? ¿Quién es? Quien nos da, curiosamente, la explicación es el Evangelio. Por eso le digo, nosotros estamos viendo la Escritura a partir de la explicación que da el Evangelio. Vamos a Hebreos 7:1 y leamos quién es ahí. Porque este Malquisedec, rey de Salem, ya vimos esto, sacerdote Cohen del Dios Altísimo, es decir, él cumplía una función sacerdotal. Dios tenía gente que lo representaba, aunque ya veremos, no es un personaje humano. Dice que se encontró con Abraham cuando éste regresaba de la matanza de los reyes y lo bendijo. Verso 2. Y Abraham le entregó el diezmo de todo.
el nombre de Melquisedec significa primeramente rey de justicia y luego también rey de Salem, esto es rey de paz. Y ve al versículo 3, dice, sin tener padre ni madre y sin genealogía, no teniendo principio de días ni de fin de vida, siendo hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para a perpetuidad. Es decir, ya esto es Jesús. O sea, este hombre no tenía linaje. ¿Qué quiere decir eso? No era humano. Era un mensajero de Dios, un sacerdote que Dios había enviado en este momento donde todavía no existe pueblo, en donde hay otros variables que se tienen que considerar, pero que la palabra de Dios de todas maneras está vigente. Dios envía a este sacerdote, un malaj, un ángel o un mensajero como hemos de decir. Y Abraham se lo encuentra y hace la conexión. Esta es la persona a quien yo debo de entregarle los diezmos. Y el versículo del Evangelio termina diciendo, semejante al Hijo. Es decir, así como el Hijo es de arriba, es del cielo, es incorruptible, también Melquisedec lo era. Sin embargo, del Hijo dice, él permanece sacerdote a perpetuidad. Y este personaje es bastante desconocido. Algunas personas dicen que se refería a Shem, pero lo que el Evangelio nos enseña es que no tenía linaje, no tenía genealogía, es decir, era un ángel. Eso es lo que nos enseña el Evangelio. Y Abraham le dio a este personaje los diezmos de todo y este hombre lo distribuyó como Dios le dijo que lo distribuyera. Regresamos a Génesis, capítulo 14, versículo 19. Dice, él lo bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador del cielo y de la tierra. ¿Quién bendijo a quién? El sacerdote Melquisedec bendijo a Abraham. Verso 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó a tus enemigos en tu mano. Punto y seguido. Le dice, y le dio el diezmo de todo. Quiero hacer 3 señalamientos para que podamos entender bien lo que está ocurriendo acá. En primer lugar, la frase es un poquito ambigua porque dice, él le dio los diezmos de todo, pero no dice quién entregó a quién los diezmos. Nosotros nos enteramos por el Evangelio que fue Abraham quien entregó a Melquisedec los diezmos de todo. Hay posturas, especialmente de la Edad Media, posturas del lado judío, que se piensa que al contrario, Melquisedec le dio los diezmos a Abraham porque lo consideraría un profeta y esta fue la base de su riqueza. Sin embargo, el Evangelio señala que eso no es así. Quien entregó los diezmos fue Abraham, el hombre Abraham, el que tenía la promesa del Señor. Y por eso sabemos que el recibir la promesa del Señor por medio de Jesús, que es la salvación, no nos exime entonces, como no eximió a Abraham aquí, de entregar los diezmos. En segundo lugar, vemos que le dice que le dio los diezmos de todo. Es decir, y esto lo señalamos porque hay algunas enseñanzas que nos hablan, bueno, si el diezmo era la cosecha, pues dé usted lo que cosecha y se hacen muchas enseñanzas, pero no era en especie necesariamente. En la cultura agrícola a la que se dio, sí, se plantea esto, pero Abraham le dio los diezmos de todo. Del incremento de Abraham, de la plata de Abraham, del ganado de Abraham. Tampoco se puede pensar que fue el diezmo de los despojos de la tierra, porque como está enseñado en el mismo capítulo, Abraham declina tomar cualquier cosa de parte de los reyes, más que lo que se había comido y la parte de sus amigos, por eso igual no entró como Abraham. Entonces, no entró para Abraham. Entonces, esto senta un presente para nosotros y es que cada vez que se viva un incremento, sea este salarial, sea este en especie, sea este lo que sea, está sujeto al diezmo. Lo tercero que necesitamos apreciar acá es que el diezmo trasciende el templo. Hay algunos que dicen, solo si hubiese templo se pueden entregar. Ya no hay que entregar. Aquí vemos la prueba de que no había templo, sino que Dios tenía un ministro, un trabajador de Dios, que los hay hoy en día también,
entonces el diezmo trascendía el templo en primer lugar y luego la Torá, es decir, todavía no estaba regulado que se tendría que diezmar, pero ya en la Torá, digo, en la ley del Señor, pero ya acá vemos que es una competencia del cielo. Y entonces vemos que Abraham, aunque lo hace como una competencia o un mandamiento, esto de todas maneras ya había trascendería a la Torah. Es decir, no podemos decir, no, como ya no estamos bajo la ley, porque eso tampoco es del todo verdad, o como eso está en el Antiguo Testamento, ya no hay que hacerse. Ese argumento es muy pobre y vemos que Abraham lo prueba para nosotros. De hecho, la escritura fue revelada y registró este mandamiento, como lo veremos en un lugar, más de 400 años después, ¿verdad? O sea, fue anterior. ¿Qué hizo Melquisedec con eso? Pues lo que Dios le dijo. Él lo usó, eso no lo sabemos, y no es lo importante, ni era la intención revelarlo acá. Ya veremos más un poquito de eso. Ahora, el siguiente versículo que habla del diezmo en la Biblia es nuestro versículo, el de Jacob. Una vez que ha visto o ha recibido una promesa de Dios, ahora viene él y trae el entendimiento, tengo que apartar el diezmo. Esto es lo del versículo 32, cuando ha tenido una interacción con ángeles y siendo Jacob, como lo vimos la semana pasada, un hombre íntegro, al punto de que hizo el voto, sabemos que él lo va a cumplir y sabemos que está ahí para nuestro ejemplo, para nuestra incorporación en la vida espiritual. Si después de este suceso de nuestra porción del capítulo 32 buscamos la palabra diezmo, la volveremos a encontrar en Levítico 27:30, y este senta un presente por demás interesante e importante que lo registremos, así que lo leemos. Dice 27:30 de Vayikra. Vayikra es como se dice Levítico en hebreo. Así pues, todo el diezmo de la tierra, por favor, preste atención, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor, es cosa distinguida para el Señor. Lo leo de nuevo. Así pues, todo el diezmo de la tierra, por supuesto, pero ¿qué no viene de la tierra? De la semilla de la tierra. No tendría por qué redundarlo si no hubiera una enseñanza distinta acá. No es solo lo que sembramos, es todo lo que venga de la tierra o del fruto del árbol, dice, y luego quiero enfatizar el punto, es del Señor, es cosa distinguida para el Señor. Lo que tenemos que conectar en este versículo es que el diezmo no es una invención humana de ministros, de pastores, de cual sea la organización que se representen, sino es una idea divina y no le pertenece ni siquiera a los ministros, es del Señor. Es una cosa que se ha apartado para Él, que se ha distinguido. El hecho de que nosotros apartemos esto de todo lo que Dios nos da, nos tiene que poner en un punto en donde no vamos a robar, y menos a Dios. Como lo dice más adelante uno de los profetas, el hecho de irrespetar el diezmo es meterle mano al bolsillo de Dios, es robarle al dueño de todas las cosas. Y lo que tenemos que tener muy claro es que el diezmo es de Dios y que es precisamente Él el que tiene la autoridad para detallar cómo va a ser invertido. Pues aunque es de Él y por ser de Él, será decisión de Él de cómo se invierta. Y esto también lo vamos a ver. Así que dejamos este versículo y lo adelantamos ahora. Nos adelantamos en la lectura al capítulo 18 de Números, que es donde nuevamente encontramos otra referencia. Leamos, versículo 21, Números 18, 21. Así que yo lo he dado a los
hijos de Leví. Todos los diezmos, así que yo he dado perdón a los hijos de Leví, todos los diezmos en Israel por heredad. También, lo voy a terminar de leer. A cambio de su ministerio en el cual sirven el ministerio de la tienda de la reunión. Así que yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos de Israel. También esta palabra todos puede leerse por cualquiera de los diezmos, y esto es importante porque haremos otra lectura importante más adelante. Dice entonces que serán los levitas quienes harán cargo de distribuir la idea divina. Si yo tengo una plata y escojo a un grupo de personas para que lo distribuyan de acuerdo a mi voluntad, la plata sigue siendo mía hasta que se distribuya. Algo así está pasando acá, en donde la plata es de Dios y Él permite que sean los levitas quienes la distribuyen. Vamos a leer entonces cómo se desarrolló esta idea un poquito más adelante, y para ello vamos al versículo 24. 18-24 de Números. Dice así: porque los diezmos de los hijos de Israel que son recibidos, es decir, levantados, incorporados para el Señor, teruma, porción he dado a los levitas por heredad, así como les dije a los que en medio de los hijos de Israel, porque no recibirán heredad. Leo nuevamente: porque de los diezmos de los hijos de Israel que son recibidos, levantados para el Señor, porción, esa es la palabra teruma, he dado a los levitas por heredad, así como les dije en medio de los hijos de Israel, porque no recibirán heredad. Entonces este verso nos dice algo muy interesante. En primer lugar, aclara que hay una porción, una parte que era para ellos, pero no lo era todo, ya que deberían de encargarse de cómo se distribuiría como Dios lo había destinado. Yo sé que esto choca un poquito con lo que hemos aprendido, que a veces hay diezmos, ofrendas y dádivas a los pobres, pero ya vamos a ver por qué este modelo es un poquito más bíblico. Ahora, vamos a leer otra porción, porque ya empezamos a introducir un tema acá. En primer lugar, Dios pide que el pueblo de Israel entregue los diezmos a los levitas, pero luego les asigna una porción a los levitas, una teruma, que eso es una ofrenda realmente de los diezmos, y serán ellos los responsables de que esto se haga llegar de acuerdo a la voluntad de Dios. Vamos entonces a ver otra porción, y esto nos ilustrará cómo es que se hacía cuando había tiempo, especialmente, y esto lo sabemos porque se relata en la Mishnah, en el segundo tiempo. Esto tiene una relevancia muy importante porque es como la congregación de Hechos lo manejó. Pero veamos, Devarim, Deuteronomio 12:6, dice: allí, está refiriéndose a un lugar, llevarán sus holocaustos, sus sacrificios, sus diezmos, la contribución de su mano, sus ofrendas votivas, sus ofrendas voluntarias, y el primogénito que de sus vacas y sus ovejas. Ahí también ustedes, verso 7, y sus familias comerán en presencia del Señor su Dios y se alegrarán en todas sus empresas en las cuales el Señor su Dios los ha bendecido. Y entonces empezamos a ver cómo es que se da el desarrollo del mandamiento, cómo fue recibiendo instrucción. En primer lugar, vemos que se tenía que dar a los levitas. Y aquí este versículo ya dice que tenía que llevarse a un lugar específico. Sabemos que ese lugar era donde estaba el templo, y el templo estuvo en Jerusalén. Incluso, y esto es muy importante, vemos que también se podría llegar a comer de ello. Y le digo, ya iremos armando, creo que estoy regando piezas como un rompecabezas,
Pero al ir aterrizando ya el tema, estaremos poniendo las piezas en su lugar. Ahora bien, se dice en estos versos que hemos leído que no se lo podían quedar o comer en las ciudades, sino que tenían que llevarlo al lugar donde Dios escogiera, y como sabemos esto fue Jerusalén. Pero también es importante señalar que cuando Israel entra y hereda la tierra prometida, más o menos hay 20,000 levitas con familias, hijos, etcétera, etcétera, que tenían que ser mantenidos con estos, que tenían que ser apoyados con estos diezmos, y de hecho se les asignó hasta en 6 ciudades, y había que sostener estas 6 ciudades. O sea, lo que vamos a ver es todo un desarrollo de una dinámica muy interesante. Pero me hace falta todavía un dato que quiero concluir con usted, y este está en Devarim, Deuteronomio 14:28. Dice: a fin de cada tercer año sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año y lo depositarás en tus ciudades. Verso 29. Vendrá el levita que no tiene parte ni herencia contigo, también el extranjero, el huérfano, la viuda, que habitan en tus ciudades, y comerán y se saciarán, para que el Señor tu Dios te bendiga en toda la obra que tu mano haga. Y entonces ya vemos que este es un diezmo distinto del diezmo que hemos hablado anteriormente, porque este diezmo se tenía que llevar a Jerusalén, pero ahora está hablando de que este tenía que dejarlo en su ciudad. Y es muy interesante, y empiezo a explicarme. Bueno, antes de explicarme, decirle que este se conocía como el Maaser Sheni, o sea, el segundo diezmo. ¿Y cómo funcionaba? La Biblia tenía un perfecto funcionamiento. Yo no sé si usted alguna vez ha leído el mandamiento de la Shemitah. Shemitah es aquel descanso que la tierra tenía cada 7 años. Y lo que sucedía es que en las fiestas de otoño, que era cuando se empezaban las cuentas de los años no se empezaban en el primer mes, sino en el séptimo mes. El año legal empezaba y empieza en el séptimo mes. Entonces lo manejaban de la siguiente manera, trayendo toda colación, y esto está registrado en como ya lo dije, en la Mishnah, que es un escrito judío que registra las vivencias, leyes, costumbres del segundo templo. ¿Y qué hacían? La tierra descansaba cada 7 años. Esto es el mandamiento de la Shemitah. Entonces, el primer año y el segundo año, todo el diezmo se llevaba a Jerusalén. Se entregaba exclusivamente a los levitas, y ellos se encargaban de una distribución, como lo hemos visto. A veces podía ser no solo para los levitas, pero también podía ser para los pobres. Ya veremos esto en el Evangelio. Sin embargo, el tercer año, ellos no llevaban este diezmo a Jerusalén, sino que ese diezmo se quedaba en cada ciudad. Ellos empezaban a sacar el producto de la tierra, porque obviamente esto tenía que ver con producto de la tierra, para que cualquiera que tuviera hambre podía llegar y comer ahí, ¿verdad? Especialmente el levita, el huérfano, el desprotegido, el extranjero, como hemos visto. Luego, entonces esto pasaba los primeros 3 años. Primer y segundo año se iba a Jerusalén, se entregaba el diezmo a los levitas, se podía comer una parte, pero luego el israelita, el hijo de Israel, tenía que regresar a su ciudad y dejar esto ahí. El tercer año no se salía, sino que se quedaba en su tierra, y entonces se lo compartía con las personas que vivían cerca de ellos. Los levitas tenían ellos que viajar un poco, buscar, y bueno, pero igual eran atendidos, porque había una distribución muy eficaz en el templo. Luego el cuarto año y el quinto año nuevamente se bajaba a Jerusalén, se ascendía a Jerusalén. Se iba a Jerusalén. Y
se repetía la dinámica de los primeros 2 años. El año sexto entonces, nuevamente se quedaba en la ciudad y se compartía con las personas que estuvieran alrededor. Y el año séptimo había descanso para la tierra. Esto era como se manejaban los diezmos en Israel. Mire, era un sistema muy interesante. En el segundo templo, el sistema, como ya dejó de ser un poquito agrícola y se introdujo también el aspecto financiero, de hecho en el templo vemos que había un banco, algo que Jesús castigó porque había un sobrecargo, había una corrupción, etcétera, etcétera, pero ya el templo llega a convertirse en otra cosa. Entonces, en el segundo templo, y estoy hablando no del templo de Salomón, sino del segundo templo, se empezó a llevar una contabilidad muy rigurosa en el cual recibían los diezmos los sacerdotes y a los pobres de la ciudad, a los pobres del país, se les asignaba una porción ya económica diaria. Así era como funcionaba en el segundo templo. Veamos un ejemplo de esto del mismo evangelio. Marcos 12:41, quiero que lea conmigo. Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro y muchos ricos echaban grandes cantidades. Ahora tengo que decir que esta arca del tesoro era no diezmo, sino era un arca que estaba allí en la cual se recibía una ofrenda aparte de los diezmos, que era para el adorno o los mejoramientos o el sostenimiento de la casa, del templo como tal. Por eso los diezmos eran para sostener levitas y, como hemos visto hasta este momento, pobres. Mientras que había desde los tiempos de Joás, rey de Judá, se puso un tesoro para las mejoras de la casa y esta era una ofrenda extra. Ese es el arco del tesoro. Y el Señor empieza a ver cómo había ricos que orgullosamente depositaban sus grandes cantidades. Verso 42 dice: llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Está registrado que un cuadrante era la ración diaria que el templo otorgaba a las viudas y que este sí provenía del diezmo. Así que ella recibía una ración del templo de un cuadrante o 2 blancas, 2 monedas de cobre, dice esta versión. Y ese día ella decide que va a ayunar o que va a pasar hambre ese día, es una viuda, y entrega su ración al templo porque ella quería colaborar. Esto también nos enseña que nadie está exento, en primer lugar, de poder traer una ofrenda al Señor, porque esta mujer así lo hizo. Pero también tenemos que irnos con mucho cuidado acá. No podemos aprovecharnos de la historia de esta señora y decir: miren, ella lo dio todo, así que usted dé su casa, dé todo, porque entonces se puede prestar para una gran manipulación, y ese no es el punto. Ella ese día fue movida por Dios para que Jesús la viera y nosotros entendiéramos en el siglo XXI esto que está ocurriendo, de que Él era el proveedor. Y entonces la señora dice: bueno, hoy no voy a ir a hacer mi mercado, hoy no voy a comer, si tenía hijos vamos a ayunar hoy, mañana cuando reciba mi ración ahí va a estar. Ese es el contexto para las palabras que ahora vienen de Jesús. Llamando Jesús, versículo 43, a sus discípulos les dijo: amén les digo. O sea, esto lo hemos dicho muchas veces, ¿verdad? Amén les digo, que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro. Estaba escrito, esta viuda lo hizo porque encontró una escritura. Dios la movió a hacerlo. Eso es lo que quiere decir la palabra amén. Porque todos, versículo 44, ellos echaron de lo que les sobra.
pero ella de su pobreza, de lo que recibe desde el templo, echó todo lo que poseía ese día, todo lo que tenía para su sustento de ese día. Y hacemos el énfasis. Entonces, si no se conoce el contexto de que esto era algo que ocurría en el templo, se pueden enseñar lecciones muy pervertidas o muy sacadas de contexto, es decir, de esta mujer. No, ella lo que decidió fue ayunar ese día y que para ella era importante. ¿La bendijo Dios? Seguramente, por supuesto, eso ha de haber sido así. La iglesia, la congregación de Jerusalén, tomó el mismo modelo porque lo veían del templo y ellos lo tomaron. Vamos a adelantarnos a Hechos capítulo 6, versículo 1, para que leamos. Por aquellos días llegaron a multiplicarse el número de los discípulos. Surgió una queja de parte de los judíos helenistas en contra de los judíos nativos porque sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Mucha información que tenemos que explicar acá. En primer lugar, se ven dos grupos. Los judíos helenistas se refiere a los judíos que no eran nativos, sino que probablemente habían emigrado a Israel. Dios los había tocado y se habían quedado en Jerusalén en la congregación de los creyentes en Jesús. Estos son los judíos helenistas. Probablemente muchos de ellos se quedaron ahí desde Pentecostés. Pero también había otro grupo, judíos nativos. Es decir, estos eran los que estaban ahí. Probablemente hablaban, hablaban arameo. Los helenistas probablemente solo hablaban griego. Y había un sistema de ayuda a las viudas. La queja de estos judíos que están dentro de la iglesia, que están dentro de la congregación, es que sus viudas están siendo desatendidas. Pero lo que a mí me llama la atención, y yo quiero que usted cobre, es que ya en esta iglesia que dirigía Santiago, y que están Pedro, y que está Juan, y todo el mundo allí, ya había un sistema de cuidado para viudas. Ya había un sistema por medio del cual las mujeres desamparadas tenían acceso a comida, quizás no a dinero, como en el templo de Jerusalén, y es probable que por ir ahora con estos judíos mesiánicos, el templo estuviera haciendo alguna especie de discriminación o no los hubieran aceptado para recibir la contribución, porque ahora eran creyentes en Jesús, eran judíos mesiánicos. Todavía no podemos hablar de cristianos acá porque no hay un solo gentil acá. Aquí vemos judíos helénicos, judíos nativos y dos tipos de viudas. Viudas de los nativos y viudas de los helenistas. Ni siquiera estaban probablemente emparentadas. ¿Por qué sabemos esto? Porque no era tan fácil. Veamos cómo lo legisló Pablo en 1 Timoteo, y yo quiero que vaya ya conmigo. 1 Timoteo capítulo 5, versículo 9. Que la viuda sea puesta en la lista. ¿Qué lista? La lista de donde leímos. Solo si no es menor de 60 años, habiendo sido la esposa de un solo marido. Verso 10. Que tenga testimonio de buenas obras. Si ha criado hijos, si ha mostrado hospitalidad a extraños, si ha lavado los pies de los santos, si ha ayudado a los afligidos, y si se ha consagrado en toda buena obra. Pero rehúsa poner en la lista a viudas más jóvenes, porque cuando sienten deseos sensuales, contrarios al Mesías, se quieren casar, y entonces solamente se aprovecharon del sistema de ayuda que ahora había, no solamente en Jerusalén, sino que este modelo se copió en Éfeso, donde estaba Timoteo, y que se copia también en todas las demás ubicaciones, en todas las demás congregaciones alrededor del imperio. Esta costumbre farisea, probablemente saducea, en donde de los diezmos que se recibían en el templo se apoyaba a viudas, empezó a darse también en la
congregación del Señor, de tal manera que se empieza a ayudar a las viudas por el ingreso de los diezmos. Y Pablo se ve algo tan positivo que Pablo tiene que entrar a decir, miren, lo vamos a hacer, pero con las verdaderas viudas, las que podamos, las que no vayan a pervertir el sistema casándose. Regresemos a Hechos. Veamos al reclamo de los judíos helénicos, veamos cuál fue la respuesta que dieron los apóstoles. Hechos 6:2. Entonces los 12, estamos hablando a los 11 que estuvieron con Jesús sin Judas, más a Matías, por eso está ya agregado, dice, convocaron a la congregación de los discípulos. Los 12 son los plenipotenciarios de Jesús. Y llaman a toda la congregación de los discípulos, es decir, a toda la iglesia, a toda la sinagoga judía, cristiana, a todos los judíos mesiánicos. Y dijeron, no es conveniente que nosotros descuidemos la palabra de Dios para servir mesas. Es decir, estamos reconociendo que hay un problema. Sí, se está desatendiendo un segmento, un grupo de mujeres. Pero nosotros no vamos a dejar el estudio. Es más, gracias a Dios que no lo hicieron, porque ellos tenían que colocar el fundamento junto con la palabra profética de los profetas que estaban escritos de este movimiento de Jesús. Entonces ellos lo ven como una prioridad. ¿Qué está ocurriendo? Está ocurriendo acá que Pedro, Juan, incluso Santiago y los demás, los apóstoles, recibían de los diezmos para poder dedicarse al estudio de la palabra. Pero ahora iba a haber que hacer algo más porque no iban a dejar eso ellos. Y entonces ya vemos aquí la función levítica, pero también estamos viendo la ayuda a los pobres. Si no se conoce este contexto, se puede ir entonces uno muy por la finta de lo social y que el hombre de Dios todo tiene que ser invertido en el pobre. El péndulo normalmente a veces se va para el otro lado también. Como padres espirituales, como ministros de Dios, nos olvidamos de las necesidades que están en nuestra iglesia. Pero aquí vemos el equilibrio. Aquí vemos cómo se vivió en la congregación en la que todos los cristianos del siglo XXI decimos aspirar a tener. Bueno, tenemos mucho trabajo por llegar ahí. Verso 3 dice, por tanto, hermanos, escojan de entre ustedes 7 hombres de buena reputación, llenos del poder de la santidad y de sabiduría, a quienes podamos encargar esta tarea, y nosotros, dice, nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. Es decir, no lo estamos haciendo bien tratando de hacer ambas cosas. Pero ellos también necesitaban una manutención, ellos también tenían esposa, tenían hijos. Y ya en este momento la congregación ha empezado a caminar y en este tiempo había un esfuerzo muy grande por guardarlo. Bien haríamos nosotros en el siglo XXI si empezáramos a catalogar este mandamiento, esta competencia, como algo mayor a nosotros. No solo por lo que podría pasar en nuestras comunidades, pero también por lo que Dios haría por nosotros. Yo quiero hacer una síntesis de lo que he dicho, pero también quiero decir que es en este entendimiento en el cual nosotros nos movemos en Visión de Fe Misco. Y vamos a hacer algunas y aquí viene lo que yo le decía, el armado del rompecabezas. Número 1, el diezmo es un mandamiento y es un principio universal que está legislado en la ley del Señor, por supuesto, pero que no está circunscrito solamente a ella. Es decir, si pensamos, yo no voy a vivir por la ley, que es un error pensar así, entonces tampoco me puedo olvidar del diezmo. Eso es lo que estoy tratando de decir. Estuvo antes y también aprovecho para decir, los mandamientos del Señor siguen vigentes hasta el día de hoy. Número 2, el mandamiento o la competencia, que es algo que Dios pone en el corazón,
es apartar el 10% del incremento que Él nos ha dado. Si a usted le pagan cada día, pues es apartarlo cada día. Si a usted le pagan mensual, pues es apartarlo mensual. Si a usted le pagan quincenal, es apartarlo quincenal y entregarlo. ¿En dónde lo entrega? Ese es mi punto número 3. Ha de entregarse en la congregación para que sea ser administrado, en donde usted se, valga la redundancia, congrega. Lugar donde usted pueda reconocer autoridad. El lugar en donde usted pueda reconocer que quiere honrar a Dios en ese lugar. Porque también es un tema de honra. Yo he hecho un estudio muy rápido acá, pero hemos dejado muchos versículos fuera y muchas expresiones fuera también. Pero ha de entregarse en la congregación y ha de ser administrado. Número 4. Los levitas deben vivir de ello. Pero también puede y debe de usarse, y es como nos gusta pensarlo aquí en Visión de Fe, para las necesidades de las personas de nuestra congregación. De tal manera que si usted es miembro de Visión de Fe Misco y está atravesando un mal momento, tenemos un recurso para usted. Por supuesto, nos sentaremos a apoyarlo para que usted empiece a dar pasos, para trabajar, para ordenarse, etcétera, etcétera. Pero habrá un recurso. Usted, si es de esta casa, no debiera de pasar hambre. Eso es algo que decimos muy seriamente y sin penas y sin problemas, porque perdón, es algo que entendemos debe de ser administrado también de esta forma. Luego, quinto punto, Dios ama al dador alegre. Es decir, es una cuestión de actitud. Debiéramos abrir el corazón para que Él ponga gratitud en nosotros por todo lo que nos da, de tal manera que esto nos empuje a dar con alegría, a ser generosos. La generosidad se muestra precisamente en este punto. Y por último, he de decir, el resultado es impresionante. El resultado es impresionante. Y entonces lo que hemos visto es cómo, en primer lugar, el diezmo es de Dios. Es de Dios, es una idea de Dios. No darlo es robarle a Dios. Hemos visto también cómo Dios designó a los levitas para que lo administren, para que vivieran de Él en primer lugar. Los levitas hoy en día son los ministros. Pero también ese mismo diezmo puede ser empleado en ayudar al huérfano, a la viuda, al extranjero, como también lo hemos visto. Por lo tanto, yo le animo a repensar, a poner estas palabras delante del Señor y a que si Dios le ha hablado en algo, le invito a estudiar esto nuevamente, pero si Dios le ha hablado en algo, estoy seguro que lo bendecirá, porque como hemos y aterrizamos ese estudio diciendo, el resultado es impresionante. Antes de irnos, le invito para suscribirse a nuestras redes sociales y a nuestro canal en YouTube para que active todas las notificaciones y así les llegará a usted cuando estemos en el aire con programas o nuestros eventos o nuestras interacciones que hacemos con el propósito de que usted tenga una conexión y un crecimiento con el Señor. Que esté muy bien. Nos vemos una próxima. Hasta pronto.